Hoy vamos a estar viendo el comienzo del libro de Gálatas. Ya hemos terminado los 5 puntos del calvinismo que estuvimos revisando y observando. El día de hoy, como también nuestro hermano Luis terminó con la segunda carta a los Corintios, ahora vamos a iniciar con la carta de Gálatas, que es una carta muy hermosa de Pablo, donde Pablo está exhortando a los que estaban en las iglesias de Galacia, porque había falsos maestros que se estaban introduciendo, enseñando un evangelio diferente al evangelio que se les había predicado desde un principio. Entonces Pablo exhorta a la iglesia de Corintios para que no estuvieran, lo que sucedía era que había unos falsos maestros que eran judaizantes, que estaban queriendo regresar a los gentiles al judaísmo, cuando el evangelio nos hace libre de todo esto. Y parece que esta carta se escribió poco antes del concilio de Jerusalén, porque en el concilio de Jerusalén es donde se habla acerca de que si los gentiles deberíamos guardar la ley, observar la ley o la ley de Moisés, las leyes mosaicas. Entonces, después de tanto discutir, los apóstoles llegaron a un acuerdo donde a los gentiles, que son los no judíos, o todas las personas que no pertenecen al pueblo de Israel, ya no tenían que mantenerse bajo el yugo de Israel o bajo la ley en aquel tiempo. Entonces a los cristianos solamente se nos dijo, que a los gentiles más bien, que solamente nos abstuviéramos de la sangre sacrificada. Pero el día de hoy creemos que esta carta que fue escrita a los Gálatas fue poco antes de este concilio. Entonces Pablo estaba preocupado por los que estaban en Galacia, porque estaban estos falsos maestros. Esta carta parece que fue escrita entre el año 48 al año 50, no se sabe con exactitud, pero fue de muy temprano. Ahora estas iglesias que estaban aquí en Galacia ya eran iglesias primitivas, que eso es lo que se conoce como las primeras iglesias cristianas que fluían dentro de las comunidades no judías. Y dentro de estas comunidades también de Galacia había judaizantes, había judíos que se habían convertido supuestamente a Cristo y estaban queriendo judaizar a los hermanos que estaban en Galacia. Y Pablo los exhorta porque estaban predicando ya un evangelio diferente, un evangelio de obras. Entonces vamos a estar viendo desde el capítulo 1 de Gálatas hasta el versículo 12. Entonces, la carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 48, 49 o 50 tal vez, posiblemente en su primer viaje misionero, tal vez a finales de la ciudad de Antioquía, probablemente desde Antioquía de Siria, dirigida a las iglesias de la región de Galacia, Asia Menor, que es hoy en día Turquía. Es lo que se conoce hoy como hoy en día es Turquía, estas regiones. Pablo la escribe para defender el verdadero evangelio de la gracia, el evangelio que se nos ha enseñado desde los apóstoles de Jesucristo, que por la gracia de Dios es que nosotros hemos recibido la salvación. Los falsos maestros enseñaban que los gentiles debían guardar la ley de Moisés y circuncidarse para ser salvos. El mensaje central de la carta es que la justificación es solo por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Gálatas 2:16. Pablo también exhorta a los creyentes a vivir en la libertad del espíritu, no bajo la esclavitud del legalismo. El legalismo ha sido algo que ha afectado tanto la iglesia. ¿Por qué? Porque se han introducido obras, ritos, y aparte hay legalismo dentro de la iglesia que ha afectado a muchas iglesias que se ha desviado de la fe central, que es por la gracia de Jesucristo. Pablo también exhorta a los creyentes a vivir en libertad del espíritu, no bajo la esclavitud del legalismo. Gálatas proclama con poder que Cristo y su cruz son suficientes para la salvación y la vida cristiana. Hay libertad en Cristo
Nosotros ya no tenemos que estar viviendo bajo la esclavitud del legalismo, o que tenemos que guardar ciertas leyes o hacer ciertas obras para poder encontrar la salvación. Entonces, en nuestra introducción estaremos abordando textos que siguen siendo urgentes, necesarios, como Gálatas del 1 al 12, que es lo que vamos a estar estudiando. Y este tema yo lo he nombrado un solo y verdadero evangelio. Un evangelio solo y no existe, porque no existe de ninguna otra forma que nosotros podamos alcanzar salvación. El apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia porque algunos habían desviado del evangelio puro, que es por gracia por medio de la fe en Jesucristo solamente. Hoy quiero que comprendamos tres verdades centrales. El evangelio viene de Dios y no del hombre. El evangelio puro, verdadero, viene de Dios y no viene del hombre. Lo que viene del hombre vinieron las religiones, las denominaciones, y este tema es un tema bien complejo donde se han introducido muchas más cosas agregándole y alterando el evangelio de Cristo, y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Otro punto que quiero que veamos: debemos estar alertas al peligro de un evangelio diferente. ¿Cómo podemos ver cuando un evangelio se está predicando y se está alterando? Cuando vemos bíblicamente y observamos la escritura, es la única manera que vamos a poder encontrar la verdad que es de Dios revelada al hombre. Cuando una iglesia, una institución está enseñando un evangelio corrompido o pervertido o diluido, es por las enseñanzas del hombre, no es por las escrituras, porque por medio de las escrituras podemos encontrar el verdadero evangelio de Cristo. El evangelio es revelación de Cristo y no una invención humana. Bueno, vamos a empezar con nuestra lectura. La lectura de hoy dijimos que iba a ser Gálatas 1, del 1 al 12, y vamos a comenzar nuestra lectura. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí este versículo es muy fuerte, es un llamamiento fuerte del apóstol Pablo, una exhortación para los que estaban en Galacia, de cómo muchos estaban pervirtiendo este evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Estos 12 versículos es versículos muy duros para muchas personas que han alterado este evangelio, y claramente dice Pablo que el que predique un evangelio, aun si viene un ángel del cielo anunciando un evangelio diferente al que se ha anunciado, dice que quede bajo maldición, que es lo que quiere decir anatema. Entonces son palabras muy fuertes
para que todos aquellos que han corrompido del oído al evangelio de Jesucristo. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado personas que dicen que la salvación es por fe y por obras, y aún más agregan, le quitan a Jesucristo la parte, su divinidad o su deidad divina, negando el evangelio de Cristo, negando la divinidad de Cristo? Eso es corrompir el evangelio de Cristo. Si nosotros vemos un versículo clave en Romanos 10:9, Romanos 10:9, si quieren vayan ahí. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí hay algo bien importante que debemos observar. Cuando se dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y con mayúscula, la palabra en griego que se encuentra aquí es la palabra Kyrios. Y por eso es bien importante entender esto, porque no solamente es creer en cualquier Señor. Jesús no es cualquier Señor. Esta palabra para Señor, la palabra es Kyrios. Y lo que significa esta palabra Kyrios es la misma palabra que en la Septuaginta griega se usaba para traducir el nombre de Dios. Lo que era Yod, Het, Bat, He, el tetagrama, para traducir el nombre de Dios usaba esta palabra Kyrios, que era Señor. Y lo que significaba en el Antiguo Testamento, la palabra griega, significaba dueño, amo, autoridad suprema. El contexto de Romanos 10:9, decir Jesús es el Señor, Kyrios, significa reconocer que Jesús tiene soberanía absoluta sobre tu vida y que Él es Dios Todopoderoso. Por eso es que nosotros creemos en esta iglesia la Trinidad de Dios, que es Padre Dios, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio, es importante reconocer, muy importante, que Jesús es el Kyrios, que es el Señor, nuestro Dios poderoso. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas pueden decir, no, pues que nosotros creemos en Jesús, nosotros creemos en la muerte y la resurrección, pero niegan la parte divina de Cristo, o niegan que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Entonces están predicando un evangelio distinto. Entonces es así como se ha corrompido al paso de los siglos, y en los primeros siglos de la iglesia temprana era reconocido esto como el arrianismo por una persona que se llamaba Ario, que negaba que Jesús era Dios encarnado y negaba la parte divina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que cuando reconocemos el Evangelio de Cristo, es reconocer al Señor como nuestro Kyrios, que es nuestro amo, nuestro Señor y nuestro Dios. Entonces esto es bien importante. Entonces no es un título humano ni un nombre propio inventado en un reconocimiento de autoridad divina. O sea, el Señor es un reconocimiento de autoridad divina. Por eso es que se dice, si tú confiesas que Jesús es el Señor, o sea, estás entendiendo que Jesús es nuestro Kyrios. Y esta palabra era una palabra que se usaba para referirse al Dios del Antiguo Testamento. Entonces es muy importante reconocer esto. Ahora, del versículo 1 al 5, vemos la autoridad apostólica por el llamamiento divino. Mire lo que dice Pablo, ¿verdad? Del 1 al 5, vamos a estar viéndolo por partes. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Con este primer versículo lo dice todo, mire. Pablo, apóstol, no por hombres, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. No está reconociendo Pablo a Jesús como un simple hombre, sino alguien superior a ser un hombre. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz
sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sino de Cristo resucitado, esto es vital. Hay que reconocer que Cristo resucitó de los muertos, que es lo que también es una de la doctrina esencial que debemos de reconocer: la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Podemos ver en Hechos 9, 3, 6, cómo Dios mismo llama a Saulo, a el futuro Pablo, para ser un instrumento escogido. Aquí vemos la soberanía de Dios, cómo Dios llama al apóstol Pablo. Y si quieren ir a Hechos 9, 3 al 6, 9, 3, del versículo 3 al 6. Y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayó en tierra, y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Si vemos aquí en esta frase, nomás en esta frase, Pablo ya está reconociendo a Jesús como el Señor, y con mayúscula, refiriéndose al Kyrios. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar de cosas contra el aguijón. Y él, temblando y atónito, dijo: Señor. Otra vez, una vez más, reconoce a Jesús como el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, que se te dirá lo que debes hacer. Pablo fue llamado directamente por Dios, al igual que todo siervo verdadero de Cristo debe ser llamado por igual. Todos tenemos este llamamiento, todo que es cristiano, tenemos este llamamiento para servir a nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, aquí podemos ver claro cómo el apóstol Pablo declara a Jesús como el Señor. Y una vez más, utilizando esta palabra, Kyrios, que es lo mismo que escribe en el Romanos 10:9, que es muchas de las veces lo hablamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y nunca explicamos esa frase donde habla del Kyrios, donde habla del Señor. Y es muy importante entender eso para predicar un evangelio verdadero. El mensaje del evangelio es Cristo crucificado. Cristo crucificado. Claramente vemos que el mensaje del evangelio es Cristo crucificado. Del 1 al 2 el mensaje del evangelio es Cristo crucificado, gracia y paz. Y bueno, ya leímos hasta el 5 y podemos ver del versículo 3 al 4 que encontramos: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1, 3, 4. Cristo se entregó a sí mismo para nuestra salvación. Nada de lo que hagamos puede añadir valor a esa obra. Y es por eso que nosotros debemos de predicar este evangelio puro, porque nada de lo que nosotros podamos hacer contribuye a la obra redentora de Cristo. Cristo hizo 100% la obra de redención. Yo sé que en algunas otras denominaciones se exigen esfuerzo, exigen ritos y exigen obras, pero el verdadero evangelio es la crucifixión de Cristo, la muerte y la resurrección, donde nosotros tenemos la justificación solamente. Nosotros no podemos atribuir obras, nosotros no podemos atribuir nada a nuestra salvación. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. Y Dios nos da vida juntamente con Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos un evangelio puro por gracia solamente, solamente por la gracia de Dios.
No de lo que hagamos, nada de lo que hagamos puede añadir valor a esa obra. Efesios capítulo 2, del 8 al 9. Efesios capítulo 2, del 8 al 9. Es solamente por la gracia de Dios. Y es por eso que en Gálatas estaba ocurriendo esta distorsión del evangelio, donde estaban atribuyéndole obras y que teníamos que observar las obras de la ley para poder encontrar nuestra salvación. Efesios 2, 8, 9 dice Pablo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta fe no nace de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede gloriarse que por obras pueda alcanzar la salvación. Ahora, cuando dice gracia, lo hemos dicho varias veces y lo vamos a volver a repetir, gracia lo que significa un regalo e inmerecido. O sea, si no lo merecíamos, entonces ese regalo vino a nosotros por la pura voluntad y el amor y el afecto de nuestro gran Dios y Salvador. Y es por eso que la salvación es de Dios, porque el hombre no atribuye nada al evangelio de Cristo o a la salvación de nuestras vidas. Romanos capítulo 11 y 6. Romanos capítulo 11, versículo 6. Lo pueden leer desde el versículo 5, pero yo solamente voy a leer el versículo 6, donde claramente dice que tiene un remanente escogido por gracia. Y aquí Pablo explica claramente que si es por gracia, no puede ser por ninguna obra humana. Ya sea obra de la ley, ya sean méritos, obras de caridad, ya sea lo que sea. Las obras, no estamos en contra de las obras son una consecuencia de nuestra fe y de que ya hemos sido justificados por la gracia de Dios. Si nosotros hemos recibido la gracia de Dios y hemos sido salvados por la gracia de Cristo, entonces ahora la consecuencia o el fruto de nuestra fe es hacer buenas obras. Por eso es que quiero aclarar que no estamos en contra de hacer buenas obras. Simplemente para la salvación no se le atribuye ninguna obra, ningún mérito humano. Y dice así Romanos 11:6, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, claramente que si la salvación es por gracia, ya no puede ser por obras. Y esto es lo que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia, donde se estaba corrompiendo el evangelio, donde se estaba pervirtiendo. Y Pablo dice que aún si viene un ángel del cielo, aún si se te aparece un ángel del cielo hablándote de un evangelio diferente, dice que quede bajo maldición. Entonces, ¿qué ángel del cielo puede aparecérsele a alguien y decirle o predicarle un evangelio diferente? Solamente un ángel caído, un demonio, en otras palabras. ¿Por qué? Porque estaría corrompiendo el evangelio de Cristo. Ahora, la iglesia no tiene más autoridad que la Escritura. Muchas congregaciones o iglesias ponen a la Escritura más la tradición y más el magisterio, como al mismo nivel de la Escritura. Y esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque en los concilios, en las iglesias, en todo se han equivocado y se han contradicho unos contra otros. Y es por eso que no podemos confiar en lo que es tradición o lo que es iglesia, sino solamente en la palabra de Dios. Esta es nuestra vara de fe, conducta, donde nosotros podemos encontrar la verdad de Dios, la verdad revelada de Dios. Ya no necesitamos más revelaciones, porque está todo revelado y todo ha quedado escrito bajo la palabra de Dios. Ahora, Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, y es por eso que ahora tenemos
justificación cuando aún estábamos muertos, Dios, el Señor, murió por nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Ahorita se me vino a la mente y pensando en las reformas, estamos a unos días que se estaban celebrando el aniversario de la reforma, cuando Martín Lutero, que era un fraile católico, un monje agustiniano, teólogo, que él era súper religioso y no podía encontrar la paz. ¿Por qué? Porque no se sentía justificado. Entonces él se dice en las historias de Martín Lutero que se confesaba varias veces al día. ¿Por qué? Porque no encontraba esa paz y no encontraba ese descanso. Pero cuando se le puso de tarea que se pusiera a leer la carta de los Romanos, leyendo, creo que era el Romanos 1, 17, creo, no me acuerdo el versículo, donde dice que somos justificados por la fe. Entonces, dice que él encontró un descanso donde él sintió que volvió a nacer, dice la historia, y es por eso que se hicieron las reformas en el año 1517, donde él clavó sus 95 tesis en protesta cuando nace la iglesia protestante. Y es por eso que él, cuando lee la escritura, encontró la verdad de Dios y encontró el verdadero descanso y el verdadero nacimiento de nuevo. Y tuvo una fe que cambió todo lo que era la cristiandad en aquel tiempo. Y vino un despertar enorme cuando se tradujeron las escrituras y la gente pudo tener la palabra de Dios en sus manos. Y hubo una revolución espiritual donde la gente despertó de la oscuridad en que estaban, porque estaban acostumbrados a los ritos, a las prácticas religiosas, pero cuando conocen la palabra de Dios, cuando encuentran la verdad que nos da salvación, ahora hay un descanso y una nueva vida en Jesucristo. Bueno, la salvación no depende de ti, sino de lo que Cristo hizo por ti. La salvación no depende de ti, sino de lo que Cristo hizo por ti. Y ahora vamos a ver desde el versículo 6 al 9 que estamos estudiando. Dice, vamos a estar viendo del versículo 6 al 9, donde de nuestro estudio de primera de Gálatas, Gálatas 1, versículo del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que los llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que lo perturban y lo pervierten, lo quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema o quede bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Esto es lo que dice las palabras de Pablo por los judaizantes que estaban queriendo judaizar a los que estaban en Galacia. Pablo dice con claridad, esto nos enseña que siempre habrá falsos maestros, siempre habrá falsos maestros, que tratarán de adulterar y agregar obras humanas al evangelio de salvación. Debemos confiar únicamente en la obra redentora de Cristo, descansar en el evangelio, descansar en la gracia de Dios, descansar y reposar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. No podemos confiar en que por nuestras obras podemos encontrar y alcanzar esa salvación, porque estaríamos adulterando el evangelio de Cristo, que es dado por gracia.
Solo en Cristo Jesús debemos poner nuestra confianza para salvación y no en ritos ni en nadie más. O sea, no existe nadie ni nada que pueda darnos salvación, sino solamente Jesucristo. Juan 14:6. Juan 14:6, Jesús lo dice claramente cuando habla con los apóstoles. En Juan 14:6 dice Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mas si aún, entonces encontramos claramente que Jesús anuncia que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. Y claramente que Jesús, cuando dice nadie viene al Padre, hay que poner la lupa, porque Jesús está diciendo nadie viene al Padre, como si Él fuera el Padre. Pero no es que Él sea la persona del Padre. Creemos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero uno en esencia. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y es por eso que Cristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, aquí podemos ver también otro versículo que nos enseña claramente que Él es la divinidad del Padre también. Rechaza cualquier mensaje que diga Cristo más obras o Cristo ritual. Cristo es suficiente. Solamente Cristo es suficiente, no por ritos, no por obras, sino solamente por la gracia e inmerecida que Dios nos da a través del Evangelio de Cristo. Solamente Cristo puede salvar. Nuestras obras no nos acreditan méritos para la salvación. Y ahora vamos a ver el versículo 10, del 10 al 12. El Evangelio es revelación de Cristo y no invención humana. Del versículo 10 al 12 de nuestro estudio. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Entonces Pablo claramente dice que si quisiera agradar al mundo, no sería un siervo de Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque podemos estar adulterándolo o diluyéndolo por quedar bien con la comunidad, por no ofender, porque no queremos que cause molestia o dolor a los hermanos, y es por eso que muchas de las veces se diluye para presentar un evangelio suavecito y quedar bien con la comunidad. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Que si yo no les anuncio el evangelio de Cristo, no sería siervo del Señor. Dice claramente, no busco ahora el favor de los hombres, sino el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un verdadero siervo de Dios va a predicar el evangelio tal y como lo es, aunque incomode, aunque confronte a los demás, porque eso es lo que predica el evangelio de Cristo, y es por eso que muchas de las veces nos llevan al matadero. Por eso vemos la historia de los apóstoles, cómo sufrieron. Si vemos los primeros siglos, los primeros 300 años de la historia de la iglesia, podemos ver cómo todos fueron perseguidos, asesinados por predicar este evangelio que nos lleva a la salvación. Primera de Corintios capítulo 15, del 3 al 4. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al versículo 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No necesitamos nuevas revelaciones. Dios ya nos habló por medio de su Hijo. En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, no se diga, Dios revelaba a los hombres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solamente lo recibía una persona, y la revelación de Dios se culmina en Jesucristo y en la revelación de Juan. Entonces, todas las revelaciones nuevas ahora son simplemente palabrería de hombre. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Versículo 1 al 2 de la carta a los Hebreos, capítulo 1. Dios ya nos habló por medio de su Hijo, dice. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante lo cual hizo el universo. Aquí hay muchas cosas que nos hablan de estos dos versículos, que Dios ahora nos ha hablado a través del Hijo. Tenemos la revelación de Dios terminada desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos toda la historia del cristianismo escrita. Y ahora dice, en aquellos tiempos que eran el Antiguo Testamento se conformaba con los profetas. Dice, nos habló por medio de los profetas y ahora nos habla por medio de Jesucristo. Teniendo ya esta revelación, entendemos lo que es nuestro evangelio que nos lleva a la salvación. Entonces tenemos Dios nos habla por medio del Hijo, a cual dice, el cual hizo el universo, mediante el cual hizo el universo. Él es el heredero de todo, es el que se lleva toda la preeminencia en todo. Guarda el evangelio puro. Guarda el evangelio puro. Pablo fue llamado directamente por Dios. Perdón. Gálatas 2:21. Guarda el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Esto es guardar el evangelio puro. Porque si nosotros queremos volver a las obras o a la ley, entonces por demás Cristo murió por nosotros. Solamente por medio de este evangelio que se ha sido revelado. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Confía solo en Cristo. Confía solamente en Jesús. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces nuestra confianza debe estar en Jesucristo por el sacrificio perfecto que nos ha librado de esta condena que teníamos, que la ley nos condenaba. Ahora hemos recibido la justificación por medio de la fe sin las obras de la ley. Predica con fidelidad, rechaza todo evangelio distorsionado. Y vemos cómo Pablo habló con Timoteo, cuando escribe la segunda carta, en el capítulo 4, del versículo 3 al 4, cuando lo manda a predicar el evangelio. Si vemos en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4, dice, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas.
¿Cuántas de las veces vemos iglesias que están llenas de emocionalismo, llenas de fábulas, donde son un circo, la mera verdad, y no se predica el evangelio? Esto es triste, lamentable mirar en las redes sociales, en todos lados donde la gente se mofa de estas cosas y están poniendo a la iglesia de Jesucristo muy mal, dando muy mal testimonio. Y es por eso que dice Pablo que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros, donde se apilarán y teniendo comezón de oír se van a volver a las fábulas, a las mentiras, en lugar de predicar el evangelio verdadero para que la gente que escucha puedan encontrar su salvación. Se ponen a hacer circo, a hacer cosas que no deben, dando un mal testimonio. Es lamentable y triste, y es por eso que nosotros debemos de mantenernos firmes, enseñando la verdad de Cristo, la verdad del evangelio, predicando el verdadero mensaje de salvación. Y es por eso que Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y es por eso que es importante que estemos confiando verdaderamente en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y con esto casi vamos a concluir. Solo hay un evangelio verdadero. Jesucristo murió y resucitó para salvar a todos los que creen. Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón, en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No nomás es repetir una frase, una oración, es creer en el corazón que Jesús es el Señor, nuestro Kyrios, como expliqué anteriormente, y reconociendo a Jesús como amo, como Señor y como nuestro Salvador, dándole toda la hegemonía al Señor, dándole toda la autoridad, siendo nosotros sus siervos fieles para poder llevar este evangelio y este mensaje de salvación. Y con esto vamos a finalizar, recordando los 5 principios, de nuestra salvación, recordemos nuestros 5 principios: sola gracia, sola fide, solo Cristo, y sola escritura, y soli Deo gloria, que lo que quiere decir es sola gracia, solo la fe, solo Jesucristo y solo la escritura como nuestra máxima autoridad, y solo a Dios la gloria. Y con esto finalizamos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra es poderosa, porque tu evangelio, Señor, es penetrante, Señor, y llega hasta el tuétano de nuestros huesos, Señor. Y Padre, nos da toda la libertad en Jesucristo de poder gozarnos, Señor, y glorificarte a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido, Padre, que nos des entendimiento de tu evangelio a las personas que nos escuchan, a las personas que no entienden aún qué es lo que predicamos en esta iglesia, Señor. Pero, Padre, te pido, Padre, que tú des el entendimiento claro a toda persona, Señor, que tú des el entendimiento, Señor, de que Cristo es el único camino, la vida a ti, Señor, que Él es nuestro camino a nuestra salvación, a la vida eterna. Padre, te doy toda la gloria, Señor, toda la honra por esta enseñanza, y Señor, que esta enseñanza pueda llegar a los corazones de muchas personas. En el nombre poderoso de Jesucristo, toda la gloria y la honra sea para ti. Amén.